mercado del gas en España, de la electricidad, porque no sé si saben ustedes ya esto de la tarifa de último recurso, conocido como la tarifa TUR, que el Gobierno ha utilizado para reducir ese impacto de la crisis energética. Solo se han acogido a esta tarifa TUR, atención, de momento, 1 de cada 5 consumidores. Y tengo que decirles que tienen que llamar ustedes a las comercializadoras, porque si no están acogidos a esta tarifa TUR, su tarifa se puede triplicar. Como decimos, de momento solo están acogidos un 19% de los españoles frente a un 81% que todavía pues no se ha enterado, ¿eh? Vamos a seguir viendo esos porcentajes con el resto de comercializadoras, porque lo van a ver ustedes, como digo, dividido. Aquí lo ven. En Naturgy, un 31,73% son los únicos que se han enterado de momento. Estamos hablando de 1 de cada 10 clientes. En el caso de Endesa, un 14,54%. En el caso de Iberdrola, un 5,6%, son los mínimos. Y en el caso del Total Energies, un 7,59%. Como digo, es muy importante enterarse bien de cómo analizar nuestra factura de la luz y cambiarse a la tarifa TUR, porque nuestro precio se puede triplicar. Vamos a preguntarle ya a Antonio Gallardo, que es experto financiero de BackMe. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, es muy importante, como estamos diciendo, sumarse a esta tarifa TUR, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos distinguir en nuestra factura de la luz. Pues ver si estamos en mercado libre o estamos en mercado regulado, porque como muy bien habéis indicado, mientras que en el mercado regulado están pagando generalmente más por la electricidad, está ocurriendo lo contrario, con diferencias de 2, 3 y 4 veces menos con respecto a la tarifa libre, las 3 tarifas que hay en TUR, que por consumo todos los consumidores, no las comunidades de propietarios, que es una de las polémicas que hay ahora, ¿no? Y lo que se ha pedido que se cambie, ¿no? Para que puedan acogerse, tienen tarifas mucho más económicas, ¿no? Es una tarifa que se actualiza trimestralmente y aunque ha subido un 7% en la última actualización del Gobierno, la diferencia con el mercado libre es muy importante. O sea que lo esencial, como nos está diciendo Antonio, es que miremos lo primero si estamos en el mercado regulado, ¿no? El mercado libre es más caro. Efectivamente, y el mercado regulado, como muy bien habéis indicado, en el gas solo lo hacen cuatro compañías, ¿no? Que es Total Energies, que viene de la antigua eléctrica del Viesgo, Naturgy, que es el antiguo gas natural, Iberdrola y Endesa, ¿no? Si ya estamos en otra, ya sabemos directamente que no estamos en esa tarifa. Y si estamos, tenemos que ver quién nos lo comercializa. Y la verdad que es un paso bastante importante y que podemos tener perfectamente una tarifa en el mercado libre eléctrica y una tarifa en el mercado regulado del gas, ¿no? Lo importante es cambiar y ver el beneficio que conseguimos. Tradicionalmente ha habido años en los cuales esta tarifa regulada ha estado por encima del precio y se ha pagado más, ¿no? Pero desde la subida del gas y con el nivel de precios que tenemos en la intervención está pasando lo contrario, con una diferencia, como digo, que puede ser abismal, ¿eh? Podemos tener unos ahorros incluso del 200 o el 300%. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antonio Gallardo. Muy buenas tardes. ¿Cuánto más estabas diciendo entonces que pagaríamos si nos quedáramos en el mercado libre? ¿Cuál sería la diferencia? Depende mucho de la compañía, ¿no? Pero las compañías del mercado libre más barato están en torno al 0,11, mientras en el mercado libre estamos en torno al 0,06, con lo cual estamos hablando de casi la mitad, ¿no? Pero es que hay compañías que están al 0,20, ¿no? Con lo cual la diferencia se multiplica por 3. Con lo cual el cambio es rápido, es inmediato. Sí que es cierto que aquí no existen bonos sociales, pero sí que ya por el mismo precio la diferencia es muy, muy importante, ¿no? Y que son cambios que pidiéndolos a la comercializadora del TUR, pues podemos tenerlos en 1 o 2 días, ¿no? Y como habéis dicho, solo 1 de cada 5 lo tiene ahora y estamos hablando que 4 de cada 5 va a pagar un sobreprecio en un momento en el cual, de momento, las temperaturas están siendo benignas, pero ya el otoño y el invierno están llamando a nuestras puertas y con ello el consumo principal de gas, ¿no? Que es el de calefacción y agua caliente. Yo quería aclarar, Antonio, no todas las comercializadoras ofertan la tarifa TUR, ¿verdad? Efectivamente, son las 4 que habéis señalado muy bien, que son Naturgy, Endesa, Iberdrola y Total Energies, que al final vienen de los que eran las grandes compañías que comercializaban luz y gas, ¿no?
las grandes compañías que teníamos, pues Eléctrica del Riesgo, Gas Natural, Endesa y Iberdrola, ¿no? Tienen nombres distintos en algunos casos de ellas, pero son al final filiales dependientes de estas compañías, ¿no? Y lo bueno es que, que podemos hacerlo telefónicamente, aunque sí que es cierto que a veces está costando mucho en estos días porque sí que hay bastantes cambios, ¿no? Por las llamadas de atención que estamos haciendo, pero también en oficinas presenciales que tengan, y es un cambio que en 24 o 48 horas lo tenemos hecho. Carmelo, ¿alguna pregunta o consideración para Antonio? Sí, quería preguntarle a Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio, muy buenas tardes. Mucha gente puede llegar a pensar, porque claro, los vaivenes del mercado eléctrico y el gasístico son de tal naturaleza y tan convulsivos que pueden, mucha gente pensar que, ahora a lo mejor nos interesa esta tarifa TUR, pero dentro de unos meses igual cambian las tornas y es al revés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A lo mejor me estoy precipitando. Puede que haya gente que dude a la hora de cambiar la tarifa, porque esto pues hoy es blanco y mañana es negro. Cuéntanos, ¿hasta qué punto podemos, cambiar si las tornas cambian, y qué duración le prevés tú, si es que tienes la capacidad de poder hacer esa previsión, que puede durar esta mejor ventaja para los que tengan la tarifa TUR sobre la libre? Mientras que no tengamos en el contrato ningún tipo de permanencia por algún servicio o alguna bonificación, podemos hacer ese cambio sin penalización. Lo bueno de la tarifa TUR es que se cambia trimestralmente y que sabemos el precio de forma anticipada. El cambio que hemos empezado a aplicar en este último trimestre se ha aprobado en el mes de julio, con lo cual podemos saber que vamos a jugar con ventaja y ahora en unos meses claves como es el invierno. Lo normal es que con los precios tan altos que tengamos es que sigamos bastantes trimestres con la tarifa TUR más barata. Si cambiara esto positivamente, se acabara la guerra, volviéramos a una bajada general, ¿no?, del precio del gas, pues sí que podríamos encontrarnos con que de nuevo, como ha pasado tradicionalmente hasta hace unos trimestres, encontrar mejores precios, ¿no? El cambio radical lo vimos a finales del año pasado, cuando de repente ya la TUR empezó a ser mejor, ¿no? Pero como tenemos margen y es una tarifa que al final es estable al menos durante 3 meses, pues tenemos que jugar con ello. Y como tenemos esa información antes y los cambios, si no tenemos ningún tipo de vinculación, son muy rápidos, pues lo que debemos hacerlo. Es que al final es algo muy, muy semejante, aunque es un tema diferente a las hipotecas, ¿no? Si tenemos un mercado alcista de tipos de interés, pues nos cambiamos a una hipoteca fija porque nos blindamos, y si es un mercado bajista nos vamos a la variable para conseguir esos beneficios. Pues igual tenemos que jugar con esto, con la ventaja de que no tenemos ningún gasto. Entonces es una ventaja muy importante, ¿no?, que podemos hacerlo, y si no hemos cerrado ningún tipo de descuento, que pasa cuando estamos en la tarifa libre, que podemos tener alguna pequeña penalización, lo hacemos libremente.